creo que la realidad del transporte urbano de pasajeros, más que contártela el oficialismo o la oposición, es lo que vos decís, son los propios usuarios del sistema los que sin lugar a dudas pueden tener la realidad de la percepción de cómo perciben quienes usan todos los días el sistema de transporte de la ciudad. Nosotros tenemos una flota hoy de 800 unidades, donde hemos realizado en el último año una inversión de 950 millones de pesos y las podemos ver en la calle, como no hace falta que yo te lo cuente, sino que todo lo que es color celeste, para decirlo de alguna manera y que sea bien visible, implica flota que está de acuerdo al nuevo pliego de licitación, es decir, son coches con piso bajo, con accesibilidad a personas con movilidad restringida, con aire acondicionado, con tecnología a bordo, son todos Euro 5 y lo que hemos logrado también es hemos pasado el 100% de la flota biodiesel. Esto del biodiesel no es casualidad, tiene un triple impacto. Por un lado tiene un impacto económico en lo que significa la operación del sistema de transporte y ahora te explico por qué. Por otro lado tiene un impacto desde el punto de vista social porque son todas empresas locales con desarrollo local, empresas de nuestra provincia que son las que llevan adelante el biodiesel y por otro lado tiene una componente ambiental claramente superadora porque significa también menor contaminación ambiental. Entonces, esto la verdad que genera un posicionamiento del sistema de transporte que lo hace distinto en el país porque siempre apostamos, digamos, a tratar de mejorarlo. Por supuesto que creo que quien gestiona un sistema de transporte con estas características, que un promedio de 500.000 día hábil, pasajes, habla de que nunca se puede ser conformista, ¿no? Sí, yo creo que siempre tenemos que trabajar por más y Rosario, todos los rosarinos y las rosarinas tenemos siempre, y está bueno que así sea, una mirada muy siempre de querer más, ¿no? Tenemos un escalón y tenemos una visión que siempre queremos mejorar todo y creo que eso es lo que nos lleva siempre a posicionarnos como ciudad en la prestación de los servicios. Y en ese sentido trabajamos todos los días para mejorar la prestación del servicio y estamos en una situación hoy de una situación crítica en términos estructurales en cuanto a los costos. Yo te decía que hicimos una inversión faraónica, porque la verdad que pensar en este país en realizar una inversión de prácticamente 1.000 millones de pesos en la renovación de la flota de transporte nos ha generado una situación muy buena en la prestación del servicio, pero también costos financieros, porque lamentablemente este año los costos financieros y las tasas de intereses que generan ha sido muy grande. Pero más allá de ello, creo que tenemos una situación, como vos bien decías, estructural y un cambio lo que genera también esa incertidumbre, ¿no? Ese panorama de incertidumbre que genera cambios continuamente. Si uno pensaba en diciembre del 2018 o en noviembre que te ibas a despertar y que no ibas a tener más los subsidios, parecía impensable, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero pasó. Y del 31 de diciembre al 1 de enero, de golpe, las empresas de transporte que tenían un gasoil subsidiado, esto significa que se pagaba en ese momento 12 pesos el litro con IVA incluido de gasoil para las empresas de transporte público, al partir del 1 de enero pasaron al precio del mercado. Entonces, cuando uno analiza las variables de costo dice, bueno, pero esto es mucho más que la inflación. Claro, si de golpe de tener un gasoil a 12 pesos el litro, hoy está más de 40, claro que supera la inflación. Y no solamente eso, sino que los subsidios nacionales también sufrieron una quita. Para que vos te des una idea, en todo el año 2018, se recibían 1.300 millones de pesos entre Sistau, y CCP y gasoil. Hoy es de 444 millones de pesos anuales, es decir, que pasamos de un promedio de casi 100 millones de pesos por mes a 37 millones de pesos por mes. ¿Tiene un impacto? Y sí, claro que tiene un fuerte impacto, donde nos obligó que tanto todas las santafesinas y santafesinos y las rosarinas y rosarinos hagamos un gran esfuerzo porque el fondo compensador de la provincia pasó a 54 millones de pesos, el fondo compensador municipal también ha crecido muchísimo, con la idea de que estas quitas de subsidios se escapan totalmente de la lógica de lo que es el escenario inflacionario nacional. Entonces, a esta quita de subsidios le tenemos que sumar un escenario con una inflación donde todos los ítems que integran el costo aumentan y aumentan continuamente. Hoy una unidad de transporte de la Celeste que nosotros tenemos en la calle, nueva, 0 kilómetros, está arriba de los 9 millones de pesos. De eso estamos hablando, ¿no? Porque estas unidades se venden en función del dólar y sufrimos una devaluación también la última muy fuerte, con lo cual
todos los insumos, digamos. El cambio de la política del combustible, que te decía antes con respecto al biocombustible, hizo que nos fuéramos del gasoil al biocombustible. ¿Por qué? Porque podíamos ahorrar, decíamos antes, el beneficio económico, ¿no? Podíamos ahorrar en ese momento 10 pesos operativos por litro. Para que tengamos una idea, en la ciudad se consumen 2.200.000 litros de combustible en transporte público por mes. Si yo digo que ahorramos 10 pesos por litro, estamos hablando de un ahorro importante en el sistema de transporte de la ciudad. Pero bueno, de golpe el combustible se congeló y el biocombustible no, y el biocombustible fluctúa con el dólar. Entonces, bueno, son todos escenarios cambiantes. Así que en ese sentido creo que el esfuerzo es por, movernos y prestar siempre el mejor servicio en este escenario donde cambian las políticas y cambian las lógicas de distribución y bueno, las variables son mayoritariamente externas, o sea, no depende, el transporte lo presta la ciudad, pero las variables son totalmente externas a las decisiones del municipio, porque el municipio no fija el valor del dólar, con lo cual fluctúan las unidades. Las paritarias del sector son paritarias, con los cuales van de la mano de la inflación también, y bueno, es una componente del sistema que también se fija también a criterios nacionales. El combustible tampoco fija el valor, y te estoy diciendo ya claramente los 3 rubros más importantes que conforman la estructura de costos del sistema. Nosotros, como te decías antes, para tener la mejor percepción hay que preguntársela a los usuarios, los que usan el sistema de transporte, que no son los mismos que se encuentran en una oficina o que se encuentran en el Consejo Municipal, o sea, no hablo ni del oficialismo ni la oposición, sino que las herramientas que tenemos que utilizar es lo que opinan los propios usuarios. Para eso nosotros tenemos una encuesta permanente de percepción al usuario, una encuesta que se hace con una metodología científica, digamos, la metodología la establece la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Y la última, bueno, se hace todo el procedimiento para hacer la encuesta de percepción a los usuarios, que abarca a los usuarios que se encuentran arriba del colectivo, por empezar, o sea, queremos preguntarle a los que toman el colectivo, que se encuentran arriba y usando el transporte público, en todas las líneas, en todas las horarios y en las distintos, no que estamos en el centro, sino una distribución geográfica representativa de todos los barrios y todos los sectores por donde pasa el transporte público. En ese sentido, esta última encuesta fue realizada por incluso el Instituto de Estudios de Transporte, o sea, ni siquiera la hizo el ente, sino que la hizo el Instituto de Estudios de Transporte. ¿Por qué? Porque para nosotros la percepción es un elemento fundamental para poder gestionar, es una estrategia de gestión. Decimos, ¿dónde encontramos la mayor debilidad y qué acciones tenemos que hacer para corregirlas? Claramente la mirada está más acentuada en lo que es la frecuencia, es el intervalo, mejor dicho, entre las distintas unidades, y bueno, en eso trabajamos fuertemente, en mejorarla y en adecuarla a la demanda, es decir, bueno, poner la mayor cantidad de colectivos en función de los lugares y los horarios en donde tenemos la mayor cantidad de demanda. Eso es fundamental para poder lograr el mejor equilibrio posible. Claro que hay otros temas que también les interesan a los usuarios y que venimos trabajando, como tiene que ver la limpieza de las unidades, en las cuales también se ha trabajado en alguna logística de que las líneas que llegan a la misma punta de línea compartan la limpieza, eso en los términos de poder generar una mayor eficiencia en estas tareas, en las diferentes puntas de línea por las que se encuentra el transporte público. Y bueno, la verdad es que nosotros, un ejemplo nada más para ver para qué utilizamos estas encuestas de percepción. Cuando las empezamos a hacer, uno de los mayores problemas era la falta de información, o sea que los usuarios se encontraban en las mayores críticas con falta de información. Bueno, nosotros, es largo el camino, te lo resumo cómo terminó en la implementación, en primer lugar del cómo llega, para conocer los recorridos, y luego con el cuándo llega. Y es tanto lo que yo te cuento, digamos, de que los rosarinos, porque como rosarina y rosarino, y mis hijos y todo, digamos, usamos el transporte, digo, el cuándo llega está internalizado, parece que es una parte más del transporte, porque nosotros del año 2010 tenemos en toda la flota el sistema, y se llega a caer el sistema, o hay una falta de conectividad, ¿qué pasa? Porque nos pasa con el teléfono, que pasás por algún lugar y no hay conectividad, bueno, es un problema. Nosotros tenemos 150.000 consultas por día al sistema cuando llega. Cuando vemos que en otras ciudades, con gran esfuerzo, están contando que hay 5 líneas en las cuales van a poner a fin de año el cuando llega. Lo tenemos tan internalizado que nos parece que es parte del servicio, porque es así la exigencia que tenemos, ¿no? Entonces, las pantallas de información dinámica para poderle dar información en tiempo real, todos los aplicativos que tenemos, es
enfocado en el usuario. O sea, el usuario es nuestro objetivo por el cual tenemos que generarle la mayor información, el mayor confort y, bueno, y esperar de ellos cuáles son sus demandas para poder corregirlas de la mejor manera posible.